Vamos a ver qué pasa con las correas, con la relación de transmisión. Vamos a tener también, relación de transmisión siempre son vueltas del motor sobre vueltas del conducido. Pero bueno, ¿cómo se relacionan con, qué es lo que tengo que relacionar en las correas? Vamos a ver que los engranajes son el número de dientes. En las correas, transmisión por correa, lo que importa es el diámetro de las poleas que sostienen las correas, ¿eh? O que impulsan las correas. Acá vemos que el diámetro de esta polea que se comporta como motor es la mitad del diámetro de esta segunda polea que es la conducida, ¿no? Bueno, si esta tiene la mitad del diámetro, bueno, se puede ver acá en esta animación que cuando esta polea da una vuelta, la polea conducida da media vuelta, ¿eh? La relación de transmisión sería 2 a 1. Por cada dos vueltas que da la motora, la conducida da 1. Fíjense que están en relación inversa al diámetro, ¿no? Lo que, bueno, ¿y qué pasa si es un tercio, si es un cuarto el diámetro? Bueno, la relación va a estar siempre en proporción a eso. Lo que vamos a deducir, vamos a hacer lo siguiente, vamos a considerar que la velocidad tangencial de las dos ruedas es la misma, ¿no? La velocidad angular, acá estamos viendo que es el doble, da el número de vueltas la motora que la conducida. Pero lo que siempre se da en toda transmisión es que la velocidad tangencial es la misma, ¿no? La velocidad que tiene la correa cuando está en esta polea y la que tiene la correa cuando está en esta segunda polea es la misma, ¿eh? Pues la correa no se estira ni se contrae, tiene que ser la misma velocidad. ¿Cómo se expresa velocidad tangencial de una rueda que está girando? Es 2pi por el radio de la rueda por el número de vueltas de la rueda, ¿eh? En este caso la motora será radio de la rueda motora por número de vueltas de la rueda motora y la conducida será radio de la conducida por número de vueltas de conducida, ¿no? 2pi por radio, ¿se acuerdan? Es el perímetro de la rueda. Y bueno, n es el régimen, es decir, el número de vueltas que da, la velocidad angular sería el número de vueltas que da por minuto, ¿eh? Esto me da la velocidad tangencial, 2pi por r por número de vueltas. Y la velocidad tangencial de la motora es igual a la conducida. Fíjense que acá digo que dos veces el radio de la motora es el diámetro de la polea motora, ¿no? Y dos veces el radio de la conducida es el diámetro de la conducida. Y pi, como es una constante y está en los dos, en los dos términos de la ecuación, se me cancela. Entonces la relación de transmisión en polea, fíjense que era n motor sobre n conducido, si yo paso n conducido acá dividiendo debajo de n motor y paso diámetro del motor dividiendo para este lado, me queda esto que tengo acá, ¿no? Que la relación de transmisión es número de vueltas del motor sobre número de vueltas del conducido, como en cualquier transmisión, siempre es vueltas del motor sobre vueltas del conducido. En el caso de las poleas, va a ser siempre diámetro de la conducida sobre diámetro de la motora, ¿eh? Fíjense, eh, es decir, para una polea y correa dada, la relación de transmisión sería fija, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo puedo variar el radio o el diámetro de las poleas? Y encima lo puedo hacer en una forma continua, como se ve en esta animación, ¿no? Fíjense, acá lo que tengo es unos ejes que se mueven simultáneamente y se angosta o se eh, agranda esa distancia. Esta distancia, fíjense, se achica acá y se agranda acá paralelamente, ¿no? Cuando se achica acá, el diámetro de la polea motora es mayor que el diámetro de la... aumenta y el de la conducida se reduce simultáneamente porque este se aleja. ¿Bien? ¿Entienden? Lo que estoy haciendo acá, variando estas distancias con este mecanismo, es variar la relación de transmisión y en forma continua, como dice ahí, ¿eh? Tengo una transmisión variable y continua. Es decir, ¿qué es continua? Milímetro a milímetro. Yo puedo aumentar el tamaño de la polea motora y reducir el tamaño de la polea conducida.
y en consecuencia variar la relación de transmisión. ¿Entienden? Eh, Esto es una de las formas que tengo, de los mecanismos que tengo para conseguir una transmisión continua y variable. Lo que se llama una polea variadora. Esto es muy utilizado en las cosechadoras, por ejemplo, para lograr mantener, o mejor dicho, modificar la velocidad de avance de la cosechadora eh, sin modificar el régimen del motor. Vamos a ver, lo van a ver el año que viene en mecanización. Ustedes necesitan mantener el régimen del motor relativamente constante en la cosechadora porque el motor mueve un conjunto de mecanismos, el ventilador que limpia el grano, el cilindro de trilla, van a ver que tiene un conjunto de componentes la cosechadora muy complicado. Y ustedes necesitan paralelamente modificar la velocidad de avance sin modificar la aceleración del motor para no afectar a esos mecanismos que están absorbiendo movimiento del motor. ¿Cómo lo consiguen muchas veces las cosechadoras? Con este mecanismo que veíamos anteriormente, con una polea variadora. Esa polea variadora me permite, con un mismo número de vueltas del motor, ir más o menos rápido, modificando el diámetro de las poleas, conseguir una modificación de la velocidad en forma continua, sin modificar las vueltas del motor y en consecuencia sin modificar las vueltas que dan todos los mecanismos. Yo les decía que tienen que estar trabajando a un régimen relativamente constante para no afectar el buen funcionamiento de la máquina. Eh, Nada, lo van a ver más adelante en mecanización, pero es muy interesante esto del concepto de la polea variadora. ¿Mm? Como elemento que permite modificar la relación de transmisión en forma continua. Vamos a ver que muchas veces las relaciones de transmisión se consiguen modificando número de dientes de engranajes y eso habitualmente implica saltos. O sea, tengo una velocidad, pongo otro, si quiero ir más rápido, pongo otro cambio que me da más velocidad, pero entre un cambio y el siguiente hay un salto, hay un escalonamiento. Esta, la, por ejemplo, esta polea variadora me permite una continuidad, puedo ir modificando la relación de transmisión en forma continua y modificar la velocidad en forma continua sin modificar el régimen del motor. Porque otra forma es acelerar más o menos, ¿no? Para conseguir distintas velocidades. Bueno, vamos a ver en los engranajes el concepto de paso, es la distancia, fíjense, entre un engranaje y entre un diente del engranaje, perdón, y el siguiente diente, medido sobre lo que sería la circunferencia primitiva. ¿eh? Vamos a ver, fíjense, acá tenemos una circunferencia de cabeza, esto es un corte de un engranaje, ¿no? Una circunferencia de cabeza, una circunferencia de raíz, y la circunferencia primitiva. La circunferencia primitiva sería el lugar donde los dos engranajes mantienen la misma velocidad, es decir, la misma velocidad tangencial. Y el lugar donde se transmiten el movimiento efectivamente. Bueno, el paso es la distancia medida sobre la circunferencia primitiva, el arco medido sobre la circunferencia primitiva entre un diente y el siguiente diente. Eso lo vamos a ver que tiene importancia en la determinación de la relación de transmisión en los engranajes. Acá tienen otra imagen de el paso medido desde una posición del diente a la misma posición del diente siguiente, medido de vuelta sobre la circunferencia primitiva. Vamos a usar para determinar la relación de transmisión en los engranajes. El concepto de paso. Bueno, otra imagen con lo mismo, circunferencia de cabeza, circunferencia primitiva, circunferencia de pie, circunferencia base. Bueno, y ahora vamos a deducir entonces la relación, así como lo hicimos en correa, lo vamos a hacer en engranajes. En engranajes, acá tenemos un engranaje superior, uno inferior, y eso que estoy simbolizando ahí con dos arcos, puedo poner el puntero láser, esto que tengo acá,
y esto que tengo acá es la circunferencia primitiva de cada uno de los engranajes. ¿Está bien? Es el lugar donde tomarían contacto las dos ruedas y se transmitiría el movimiento. ¿Eh? Donde la velocidad tangencial es idéntica en ambos engranajes. ¿Mm? Bueno, entonces la velocidad tangencial es la misma, también vamos a decir en uno y en otro engranaje. ¿Y a qué es igual la velocidad tangencial? Bueno, podemos también hablar de 2pi por r motor, el radio de la rueda motora, por el número de vueltas de la rueda motora, y lo mismo para la conducida, ¿no? Esto decíamos 2pi por r es el perímetro de la rueda, cuando da una vuelta recorre esa distancia, por el número de vueltas me da la velocidad tangencial. Sería. Bueno, puedo decir entonces en definitiva de acá que pi por diámetro primitivo, ¿no? Sería el perímetro por el número de vueltas motor, es lo mismo que pi por diámetro primitivo del conducido por número de vueltas del conducido. Pero también puedo expresar esto, pi por diámetro primitivo, es decir, la circunferencia, esto sería la circunferencia primitiva. ¿Cuánto mide la vuelta al engranaje medido sobre la circunferencia primitiva? ¿Cuánto es la circunferencia primitiva? Puedo decir que es pi por diámetro primitivo, o puedo también decir, teniendo el concepto de paso, que es la distancia entre un diente y el siguiente, el arco medido sobre la circunferencia primitiva, puedo decir también que es paso por número de dientes del engranaje, que habitualmente lo simbolizamos con Z, el número de dientes. Entonces, paso por número de dientes del eje motor, por número de vueltas del eje motor, paso por Z motor sería la circunferencia primitiva, decía, que es lo mismo que decir que pi por diámetro primitivo. Y eso es igual a, bueno, paso por número de dientes del engranaje conducido por vueltas del engranaje conducido. Ahora, si dos engranajes engranan adecuadamente, correctamente, para que puedan hacerlo, tienen que tener el mismo paso, la misma distancia entre un diente y el otro, ¿no? Si no tienen el mismo paso, no van a engranar bien, ¿no? Entonces, si tienen el mismo paso, puedo decir que el paso es el mismo en ambos y lo cancelo, se termina cancelando, como dice en esta expresión de más abajo. Y en definitiva, fíjense, si despejo relación de transmisión, voy a apagar un ratito, si despejo relación de transmisión, que es n motor sobre n conducido, paso n conducido dividiendo acá abajo, bueno, me queda de vuelta z conducido sobre z motor. En los engranajes es también concepto de número de vueltas del motor sobre el número de vueltas conducido, la relación de transmisión termina siendo número de dientes del engranaje conducido sobre el número de dientes del engranaje motor. ¿Eh? Así como en las de correas era diámetro del conducido, de la polea conducida sobre diámetro de la polea motora, en los engranajes es número de dientes del engranaje conducido sobre el número de dientes del engranaje motor. Bueno, acá tenemos un pequeño ejercicio para hacer. Fíjense, tengo un eje motor, que estoy simbolizando acá, con este engranaje que tengo a la izquierda, que tiene 14 dientes, fíjense, y el eje motor gira a 600 vueltas. El eje motor está moviendo, fíjense, a través del engrane que tiene el engranaje de la izquierda, que es, yo lo veo marrón, capaz que sea bordó, y mueve el engranaje grande este, que es azul, de la derecha, que tiene 42 dientes, ¿está bien? Si se fijan, 42 es el triple de 14, es decir, la relación de transmisión que hay acá es 3:1. Cuando el eje motor dé 600 vueltas, por lo tanto, el eje intermedio, que tiene el engranaje azul y también contiene el engranaje amarillo este, va a estar dando 200 vueltas, porque tiene el triple de dientes. O sea que va a dar 3 veces menos vueltas que el engranaje, que el eje motor, perdón. A su vez, el eje intermedio, esto es parecido a lo que veíamos en la diapo inicial, cuando hablamos de relación de transmisión.
La relación de transmisión, perdón, la relación de transmisión motor intermedio acá sería 3-1. ¿Está bien? Porque por cada 3 vueltas que dé el motor, el intermedio va a dar una vuelta. Porque tiene 3 veces más dientes el engranaje azul que el bordo este de acá. Ahora, ¿cuál es la relación de, perdón, las vueltas del intermedio van a ser 200 vueltas por minuto el régimen, ¿no es cierto? Tiene 3 veces menos vueltas que el motor, que da 600 vueltas por minuto. El eje intermedio a su vez contiene este engranaje amarillo que tiene 14 dientes que engrana con el engranaje verde que tiene al eje de salida. ¿Eh? Fíjense que el amarillo tiene 14 dientes y el verde tiene 28 dientes, el doble de dientes. De vuelta acá hay una reducción del número de vueltas. Eh, por cada 2 vueltas que dé el engranaje amarillo va a dar una el engranaje verde y el eje verde. Por lo tanto, la relación de transmisión entre intermedio y salida, esto que vemos acá, es 2-1. ¿Está bien? Si este daba 600 y este daba 200, porque la relación era 3-1, cuando este dé 200, este va a dar 100 vueltas por minuto, va a dar la mitad de las vueltas, porque tiene el doble de dientes, el engranaje conducido último. La relación de transmisión intermedio-salida sería 2-1, y la relación de transmisión total va a ser el producto de las relaciones de transmisión parciales. Habíamos dicho que esta era 3-1 acá, y esta de acá era 2-1. 3 por 2 me da 6. La relación de transmisión total va a ser 6-1. Por cada 6 vueltas que dé el eje motor, va a dar una vuelta el eje conducido final. O por cada 600 vueltas que dé el eje motor, va a dar 100 vueltas el eje de salida. ¿Está bien? Bueno, en cadenas se da lo mismo que en engranajes. El concepto de relación de transmisión es lo mismo, nada más que en vez de ser las ruedas, en vez de tomar contacto directo, como sucede en los engranajes, están distanciadas. El eje motor y el eje conducido están distanciados y lo que une a ambos ejes es la cadena precisamente. Pero la relación de transmisión se calcula de la misma forma. Es número de vueltas de motor sobre el número de vueltas conducido, o lo que es lo mismo, número de dientes del eje conducido, del engranaje que contiene al eje conducido, sobre número de dientes del eje del engranaje motor. ¿Bien? El mismo concepto, exactamente el mismo concepto en engranajes. O sea que la relación de transmisión siempre es vuelta del motor sobre vueltas del conducido, y es siempre diámetro de la polea conducida sobre diámetro de la polea motora o número de dientes del engranaje conducido sobre el número de dientes del eje motor, ¿no? Bueno, vamos a, por último, analizar el concepto de eficiencia de la transmisión. Eso que simbolicé ahí con esos dos engranajes y con una llamita, lo que me está indicando es que nada, transmitir la potencia no es gratis. Transmitir el movimiento no nos sale gratis, no se hace, digamos, sin nada. Cuesta, digamos, cuesta energía. Parte de la energía, estos dos engranajes que se están tomando movimiento acá, están tocándose, obviamente van a producir calor en ese lugar, se van a calentar. Y nada, y el calor es parte del trabajo que se está perdiendo en forma de calor. ¿Se acuerdan que el trabajo y el calor son convertibles, digamos, ¿no? Es decir, que parte del trabajo, si vaya como calor, va a ser que la transmisión, digamos, pierda eficiencia. En toda transmisión, no hay transmisión, digamos, que no pierda parte del trabajo que se está transmitiendo, no se pierda en forma de calor. En consecuencia, no hay ninguna transmisión que decimos que tenga una eficiencia igual a 1. Siempre todas pierden algo en forma de calor. Lo mejor que podemos hacer para reducir las pérdidas
en las transmisiones que lo permiten, engranaje y cadenas, es lubricar. La lubricación evita, digamos, el contacto directo de dientes, diente con diente o cadena con diente de la rueda y reduce mucho esas pérdidas, ¿no? La medida que yo le escatimo la lubricación o la descuido, voy a perder mucha eficiencia, mucha potencia en esa transmisión del calor, esa pérdida. Entonces, el mantenimiento de la transmisión es fundamental para perder la menor cantidad de potencia posible a partir del calor, del rozamiento, ¿no? Rozamiento que obviamente es necesario, ¿no? Para transmitir el movimiento yo tengo que rozar, tienen que rozar los dientes del engranaje, tienen que rozar la cadena con las ruedas, tienen que rozar las poleas, obviamente, con las correas. Pero bueno, entonces, el rendimiento o eficiencia de la transmisión lo que me relaciona es la potencia que llega a un eje conducido respecto de la que entrega el eje motor. ¿Eh? O veíamos que relación de transmisión era vuelta del motor sobre vuelta de conducido. Bueno, eficiencia de transmisión, si bien puede conducirme a error el concepto, muchas veces los chicos confunden estos términos, tengan cuidado, digamos. De diferenciarlos adecuadamente, pero eficiencia de transmisión me relaciona, o rendimiento de la transmisión, me dice qué potencia me llega a un eje conducido de toda la potencia que originalmente sale del eje motor. ¿Eh? Hay un eje que se comporta como un motor, que mueve a un eje conducido, y siempre, yo les decía, parte de la potencia se va a perder como forma de calor. Se va a generar calor acá, se va a perder parte de la potencia en forma de calor y eso va a hacer que llegue menos potencia al eje conducido. Siempre, en todas las transmisiones se pierde potencia en forma de calor, con lo cual siempre la potencia que llega es menor a la potencia que sale del motor. En definitiva, si este valor, la conducida, siempre es menor al del motor, quiere decir que el valor de la eficiencia de transmisión siempre va a ser un valor menor a 1. No hay ninguna transmisión que sea igual a 1 la eficiencia. Siempre en cualquier transmisión se pierde potencia en forma de calor. Bien, y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos para determinar la relación de transmisión total. Vamos a analizar el rendimiento total cuando tengo rendimientos parciales. Fíjense, el rendimiento de transmisión entre el eje motor y el eje intermedio, puedo decir que es la potencia que llega al intermedio sobre la potencia que salió del eje motor, ¿no? Porque el intermedio sería el conducido y el motor es el eje, el eje superior, que llamo NN. Lo mismo, habrá un rendimiento. Acá hay un roce entre el motor y el intermedio, y acá hay un segundo roce entre el intermedio y el de salida. Y ahí va a haber una segunda eficiencia. La segunda eficiencia me relaciona la potencia del eje conducido, en este caso el eje de salida, respecto a la potencia del eje motor, que será el eje intermedio. ¿Bien? Eh, Bien, y acá obviamente el eje de salida va a tener menos potencia, perdón, sí, bien digo, el eje de salida va a tener menos potencia que el eje intermedio, ¿no? Siempre se va perdiendo la potencia. Siempre la potencia del eje conducido tiene que ser menor a la del eje motor. Si en algún cálculo ustedes les da que tienen más potencia en el eje conducido que el eje motor, evidentemente alguna cuenta hicieron mal. Tienen que tener esa, digamos, la chispa, acordarse de eso, digamos. No puede darle la potencia del eje conducido mayor a la potencia del eje de entrada del eje motor. No hay ninguna transmisión que multiplique potencia. La transmisión puede multiplicar vueltas, puede multiplicar fuerza, pero no potencia. Siempre la potencia se pierde entre un eje motor y un eje conducido. Bueno, y la eficiencia de transmisión total sería cuando relaciono la potencia del eje de salida con la potencia del eje de entrada, digamos, de la transmisión esa.
¿Mm? Acá vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en relación a transmisión. Vamos a reemplazar potencia de salida como eficiencia de transmisión intermedio-salida por potencia del eje intermedio. Y eficiencia y potencia del eje motor la voy a reemplazar como potencia del intermedio dividido eficiencia de transmisión motor intermedio. Hago eso en esta parte de la ecuación, fíjense. Y me queda potencia del intermedio, de vuelta, me queda multiplicando y dividiendo, se me anula. Y eficiencia de transmisión motor intermedio que está dividiendo abajo, pasa multiplicando arriba. Es decir, cuando yo tengo eficiencias de transmisión parcial de distintos elementos que forman la transmisión, qué sé yo, lo vamos a ver, hagan ejercicios ustedes de la transmisión de un tractor, que tengo el diferencial, la caja de cambios, los mandos finales, todo tiene su relación de transmisión y su rendimiento. Bueno, si tengo los rendimientos parciales, el rendimiento total de la transmisión va a ser el producto de esos rendimientos parciales. ¿Eh? Vamos a ver qué es potencia de un eje que está girando. Entonces, los tractores entregan potencia, decimos, a través del eje de las ruedas o a través de la toma posterior de potencia, pero son ejes en definitiva. Un eje que está girando. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de la toma de fuerza. Habitualmente se le dice toma de fuerza en el campo a este mecanismo, pero el nombre correcto sería toma de potencia, toma posterior de potencia, TPP. Es la sigla que habitualmente utilizamos para este eje estriado que está en la parte habitualmente posterior del tractor, pero yo les decía que a veces puede estar también en la parte anterior para accionar alguna máquina que requiera tomar movimiento eh, y que llevemos en la parte delantera o a veces en la parte lateral también, que yo cortaba de pasto y demás. Eh, este eje, ahí está obviamente ralentizado, pero es un eje que gira en el orden de las 540 vueltas. Su régimen normalizado es ese. Esta categoría 1 tiene 6 estrías, hay una segunda categoría que tiene el mismo diámetro, 35 milímetros, pero tiene 21 estrías, está pensada para transmitir más potencia, porque gira al doble de régimen precisamente. Pero bueno, esto es un eje que está girando, que recibe potencia del motor. ¿Y cómo se define la potencia de un eje que está girando? Bueno, nosotros recordamos de física que potencia es fuerza por velocidad, ¿no es cierto? Bueno, y si eso se trata de un eje que está girando, podemos decir que la velocidad es la velocidad tangencial del eje ese, ¿no es cierto? Que era, estamos viendo recién en las ecuaciones previas, que era 2pi por r por n número de vueltas, ¿no es cierto? Bueno, reemplazo acá entonces velocidad por su equivalente, fuerza por 2pi por r por n me queda, y fíjense que fuerza por R, por una distancia, fuerza por R, me da lo que se llama par motor. Es una fuerza por una distancia, ¿no? La fuerza que se entrega en el extremo del eje eh, por el radio, eso me da lo que se denomina par motor. O momento torsor también se habla, o cupla, o torque también se le dice. Son sinónimos. Es la fuerza que se genera en la periferia multiplicada por el radio del eje S. ¿Está bien? Eso es el par motor. Entonces la expresión de potencia rotacional, digamos, no potencia lineal, sino potencia rotacional, más adecuada es par por régimen, par motor por régimen, que ustedes estuvieron viendo cuando analizaron con Laura las curvas de motor y demás. Par por régimen por 2pi es potencia, ¿está bien? La expresión general. En función de las unidades que utilicemos, vamos a ver que se emplean una u otras constantes. Habitualmente usamos caballo, vapor, en el campo se habla mucho de caballo. La unidad de potencia del sistema internacional es el kilowatt, el watt o su múltiplo del kilowatt. Pero es raro que en el campo vayan a encontrar valores en kilowatt o que les expresen los productores
potencia de los tractores o de las máquinas en kilowatts. En general hablan de caballos. ¿Qué expresión de potencia usar o qué valor de constante vamos a utilizar cuando usamos la potencia en caballos? Fíjense, si ponemos el par motor en kilogramo metro y ponemos el régimen en vueltas por minuto, 1/minuto, para que esto me quede en caballos, yo lo voy a dividir por 60, bueno, lo multiplico por 2pi, ¿no? Es par por régimen por 2pi, y lo divido por 60 segundos que tiene cada minuto, hasta ahí me quedaría kilográmetros sobre segundo, digamos, porque el minuto se me fue con el minuto de acá. Kilográmetros sobre segundo. Y bueno, yo sé que 75 kilográmetros sobre segundo es un caballo, entonces divido ese valor que me dio hasta ahora por 75 y obtengo el valor de potencia en caballos. ¿Eh? Por lo tanto, si yo hago, fíjense, para expresar la potencia en caballos, tendría que usar el par en kilogramo metro, el régimen en vueltas por minuto, y usar la constante que surge de 60 por 75 dividido 2pi. Este 2pi que está multiplicando arriba lo puedo pasar dividiendo acá abajo. ¿Eh? Si yo hago eso, fíjense, 60 por 75 dividido 2pi me da 716. 716,2. 716. Entonces podemos expresar qué potencia, cuando la quiero en caballo a vapor, bueno, utilizo el par en kilográmetros, el régimen en vueltas por minuto, divido eso por 716,2 y obtengo la potencia en caballo. Bueno, y todas las conversiones que quiera, si yo quiero obtener el par en kilográmetros y tengo la potencia en caballo, bueno, lo multiplico por 716, lo divido por el régimen en vueltas por minuto y obtengo el par en kilogramos. Eso cuando es en caballos, que es lo que más vamos a usar habitualmente. Una segunda alternativa es utilizar la potencia en kilowatt, les decía yo. Para la potencia en kilowatt utilizo, voy a expresar el par motor en newton metro. Recuerden que para pasar de newton a kilo son 9,8 newton, es un kilo. Entonces el par motor en newton metro, el régimen en vueltas por minuto, el régimen siempre va en vueltas por minuto, me queda 2pi, 60 para transformar newton metro por minuto a newton metro por segundo, y voy a dividir por 1000 ese valor porque newton metro sobre segundo es un watt. Si lo divido por 1000, o sea, yo sé que 1000 watts son un kilowatt, ¿no? Esta conversión quiere decir eso. Entonces, si yo pongo el par en newton metro, el régimen en vueltas por minuto, pero después voy a dividir por este conjunto de constantes que surgen de 60 por 1000 dividido 2pi, que me da, esto está mal acá, es 9550,2. 9550, no 95.000 como dice ahí. 9550,2. Lo tengo. Ahí está. El par lo pongo en newton metro, el régimen en vueltas por minuto y lo divido por 9550 y obtengo la potencia en kilowatt. Esto lo voy a usar, les decía, esta unidad, esta forma de expresar la potencia seguramente voy a transformar, la voy a utilizar con menos frecuencia, pero bueno, es probable que la tengan que utilizar en algún momento. Entonces, nada, es interesante que lo sepan. Pero salen de acá estas constantes. Tanto 716 como 9550 surgen de esta transformación de unidades. Y la vamos a utilizar muy frecuentemente. Bueno, yo sabía que potencia era par por régimen debido a una constante, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces qué es lo que me relaciona a los pares. Fíjense, puedo despejar de esa expresión de potencia que es par por régimen dividido una constante, que el par motor es potencia por una constante dividido el régimen, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago par motor conducido sobre par motor motor, es decir, ¿qué relación hay entre el par conducido y el par motor? ¿No? Par motor conducido y el par motor motor. Pues yo sé que la relación entre las vueltas es la relación de transmisión. La relación entre las potencias conducidas y motora era la eficiencia de transmisión.
¿Qué relación habrá entre los pares? Bueno, fíjense, acá en la parte superior puse que par motor conducido es potencia del eje conducido por una constante dividido el número de vueltas del eje conducido. Y abajo puse que par motor-motor es potencia del eje motor por una constante dividido régimen de motor, ¿no? Si se fijan, me queda potencia de conducido sobre potencia del motor, ¿no? Por número de vueltas del eje motor que estaba dividiendo al divisor, es decir, si está dividiendo al divisor puedo pasarlo multiplicando al numerador, ¿no es cierto? Y número de vueltas conducido que está dividiendo el numerador, por lo tanto directamente lo paso abajo, multiplicando abajo. Fíjense que me quedó potencia conducida sobre potencia del motor, y recuerdan, eso era igual a eficiencia de la transmisión, por número de vueltas motor sobre el número de vueltas conducido, que eso es relación de transmisión, es decir, que la relación entre pares es el producto de la relación de transmisión por el rendimiento de la transmisión. Acá estoy recordando abajo que relación de transmisión es número de vueltas motor sobre el número de vueltas del eje conducido. Y que eficiencia de transmisión es potencia del eje conducido sobre potencia del eje motor. Y la relación entre los pares, entonces, entre el conducido y el motor, va a ser el producto de ambos parámetros. Eficiencia de transmisión por rendimiento de transmisión. ¿Está bien? Bueno, acá hemos simbolizado encontré el GIF de una rueda de un auto. No encontré rueda de tractor, pero bueno, es lo mismo. Es una rueda que está girando, está apoyada en el suelo, está girando, recibe un par motor. Mira que está girando al revés. Bueno, como sea, recibe un par motor conducido, tiene un determinado radio, va a terminar ejerciendo, si girara en sentido antihorario, ¿no? Vamos a suponer que está girando en sentido horario, está avanzando hacia la izquierda, sería, ¿no es cierto? Vamos a suponer que la velocidad es hacia allá. Eh, Podemos decir que la velocidad de avance y podemos deducir la velocidad que va a tener eh, el móvil que tiene esa rueda o el tractor. ¿eh? Y también podemos deducir qué fuerza va a tener en el eje ese tractor a partir de los parámetros que estuvimos viendo, ¿no? La fuerza en el eje es par motor conducido dividido radio, ¿no? Porque fuerza por distancia es par. Bueno. Y puedo expresar, fíjense, el par motor conducido, puedo decir que es el par motor-motor por la relación de transmisión total por el rendimiento de transmisión total. ¿eh? Es decir, puedo decir que la fuerza que va a tener el eje de las ruedas de un tractor va a ser proporcional al par motor que tengo en el motor, que se genera en el motor, ¿no? Por la relación de transmisión. Cuanto más grande sea la relación de transmisión, ¿se acuerdan que la relación de transmisión, vamos a ver que la relación de transmisión de los tractores son siempre valores mucho mayores a 1, van de 20 a 200 a 1 o mayor todavía. Siempre multiplican mucho en consecuencia el par del motor, lo multiplican mucho, es decir que las transmisiones de los tractores, a diferencia de las transmisiones de los autos y demás, multiplican la fuerza y reducen mucho la velocidad. Los tractores son vehículos que tienen mucha fuerza y poca velocidad. Tienen potencia pero a base de fuerza, no tanto a base de velocidad. Bueno, y el radio interviene en forma inversa. Cuanto más grande sea el radio de la rueda, la fuerza que tendría el eje, que podría ser el eje, sería más chica, ¿no es cierto? Es decir, en cuestión de tener más fuerza en el eje, no es que las ruedas de los tractores hacen que yo tenga más fuerza en el eje, son grandes para que pueda tener más fuerza en el eje. En realidad, cuanto más chica fuese la rueda, más fuerza tendría en la periferia esa rueda, ¿no es cierto? ¿Mm? Por esto de que el radio está dividiendo.
En realidad vamos a verlo en la segunda parte de la materia, que las grandes ruedas en realidad lo que permiten es tener mucha superficie de apoyo, ¿eh? Entre la rueda precisamente y el suelo, para que el suelo ese que es deformable, el suelo agrícola, haya mucho suelo soportando la gran fuerza que tiene que hacer el tractor y el suelo no se corte, el tractor no patine en definitiva. Pero no es para hacer, no es que el radio me permite multiplicar la fuerza, ¿no? Un mayor radio, vamos a ver, me permite un neumático con un largo de pisada más grande y en definitiva mayor superficie de apoyo y mayor contacto rueda-suelo. Bueno, y respecto a la velocidad, ¿cómo hacer la velocidad en función de las vueltas que dé la rueda esa? Bueno, lo que estábamos diciendo hasta hace un ratito, ¿no? La velocidad va a ser, la velocidad tangencial de la rueda va a ser 2pi por radio, eso es el perímetro de la rueda, por el número de vueltas que dé la rueda. ¿eh? Y el número de vueltas que dé la rueda, lo voy a apagar un poquito, el número de vueltas que dé la rueda lo puedo poner como número de vueltas del motor dividido la relación de transmisión total, ¿no? Esas son las vueltas que va a dar la rueda, en definitiva. ¿Mm? Entonces me queda esta expresión de velocidad teórica en metros por segundo, poniendo el radio en metros, la velocidad angular en vueltas por minuto, y esto 60 me lleva de metros por minuto a metros por segundo. ¿Está bien? Eh, pero acá se ve dos cosas básicamente. Fíjense, la relación de transmisión, cuanto más grande sea, cuanto más reduzca yo las vueltas que vienen del motor hacia el eje conductido, cuanto más las reduzca las vueltas esa, cuanto más grande sea esa relación de transmisión, más grande va a ser la fuerza que yo tenga en el eje. Y paralelamente, más chica va a ser la velocidad que voy a tener en ese eje, porque la relación de transmisión me está dividiendo. Y vamos a ver que en los tractores la, las relaciones de transmisión siempre multiplican fuertemente el par motor y eso me hace que los tractores tengan mucha fuerza y reducen fuertemente las vueltas del motor y eso hace que los tractores tengan en general muy poca velocidad. Bueno, para terminar, fíjense, acá esta diapo también es de Luis Márquez, ¿eh? Y Luis Márquez nos expresa algunos valores. Las velocidades de los tractores pueden estar en esos rangos que tienen ustedes ahí, ¿eh? Que van desde 25 a 40, las velocidades más altas de los tractores pueden rondar en ese rango, de 25 a 40, se les llama habitualmente velocidades de transporte, pues son las que usa eh, el tractorista para desplazarse de un lugar a otro, digamos, por la ruta, ¿no? Eh, en nuestro país seguramente están en el rango más chico las velocidades máximas. Eh, las velocidades de trabajo son las del rango intermedio, entre 5 y 10 kilómetros por hora, y las velocidades para trabajos a muy baja velocidad, de menos de 4 kilómetros por hora, con mucha fuerza. Fíjense, para un radio de rueda de 0,8 metros, puedo decir que el perímetro de una rueda es 2pi por radio, ¿no es cierto? Y eso me da en el orden de 5 metros aproximadamente, haciendo números redondos. ¿Qué velocidad tengo? Si en el motor tengo 2000 vueltas por minuto y las relaciones de transmisión total, acá Luis Márquez me coloca un conjunto de relaciones que fíjense, no está mal que vayan memorizando estos valores. La relación de transmisión total de un tractor, es decir, lo que relaciona las vueltas que da el motor con las vueltas que da la rueda, va de 20 a 1 a 200 a 1. Es decir, por cada 20 vueltas que da el motor, da una vuelta a la rueda. Están las relaciones más largas, digamos, las más veloces. A las más lentas que van desde llegan aproximadamente a 200 a 1. Por cada 200 vueltas que da el motor, da una vuelta la rueda, ¿no? Fíjense, si el motor gira a 2000 vueltas por minuto, son valores que estuvieron viendo con Laura cuando vieron las curvas,
Bueno, si el motor gira 2000 vueltas por minuto, yo tengo una relación de tracción 20 a 1, bueno, la rueda va a dar 100 vueltas por minuto, ¿no es cierto? ¿Mm? Y eso, esas 100 vueltas implica, si recorro 5 metros en cada vuelta, implica que voy a estar desplazándome en el orden de 30 kilómetros por hora. ¿Eh? Mientras que en el otro extremo, en la relación de transmisión más grande que va a tener el tractor, en el orden de 200 a 1, fíjense, por cada 2000 vueltas que dé el motor, lo divido por 200, la rueda va a dar 10 vueltas. Y eso es básicamente la décima parte de la relación de transmisión más larga que tenía, ¿no? Voy a ir a 3 kilómetros por hora, con valores intermedios en marchas con relaciones de transmisión intermedias. ¿Eh? Pero lo que estaría bueno que recuerden acá es que las relaciones de transmisión del tractor, esta es relación de transmisión total, obviamente, el producto, vamos a ver, de las relaciones de transmisión parcial que puede tener eh, el tractor, están dadas por la caja de cambios, el diferencial y los mandos finales. Lo vamos a ver en la siguiente clase, siguiente parte de la clase. Pero las relaciones de transmisión fuertemente entonces reducen la velocidad del motor, reducen las vueltas. ¿Eh? Y me dan un rango de velocidad en los tractores en el orden de 3 a 30 kilómetros por hora aproximadamente. ¿Y qué pasa con el par? Fíjense, las mismas relaciones de transmisión. Yo tengo 30 de Newton por metro, o sea, 30 kilogramos aproximadamente. ¿Mm? Con esas mismas relaciones, ¿mm? Bueno, fíjense, ¿cuál es el par transmitido a las ruedas? Bueno, eh, la relación de transmisión más larga, la que tenga menos relación de transmisión, la más veloz, digamos, va a multiplicar 20 veces ese par aproximadamente, ¿no? 20 por 30 me da 600. Y la más corta, la de menos velocidad, me lo va a multiplicar 200 veces. 200 por 30 me da 6000, es decir, voy a tener de 600 kilogramos a 6000 kilogramos en el eje de las ruedas. Es decir, así como la relación de transmisión más grande, digamos, me reducía mucho las vueltas, yo tenía 3 kilómetros por hora, en la misma medida, fíjense, esa misma relación de transmisión me multiplicó el par. ¿Eh? Yo tengo 6000 kilogramos en la rueda. ¿Eh? Tengo 200 veces más par que en el motor. Es decir, lo que les decía hoy, la relación de transmisión que más me reduce las vueltas y que me va a dar la menor velocidad es la que me va a dar es la que más me multiplica el par y más fuerza me entrega en el eje de la rueda. Es decir, y eso lo vamos a ver en la siguiente parte de la clase, que lo voy a obtener básicamente modificando la relación de transmisión en un lugar que es la caja de cambio del tractor. ¿Eh? La caja de cambio me permite modificar la relación de transmisión. Bueno, esta es la primera parte de la clase. Espero que no les haya resultado pesada y que les haya resultado entretenida. Y bueno, acá están los conceptos fundamentales de transmisión, creo yo, que tienen que saber dominar y no tienen que perder de vista para poder resolver los problemas y para poder analizar todo lo relacionado con transmisiones. Les mando un saludo.